vaya que sí, yo creo que igual nos hace pensar si realmente somos siervos de Dios. Al menos yo me hago esa pregunta después de conocer la vida de un verdadero siervo de Dios como Jeremías, ¿ya? Bueno, hoy esta es la única pantalla, ya, porque vamos a repasar cada capítulo en la vida de Jeremías. Bueno, se llama Jeremías en 30 minutos. Puede que sean 15 o 50, no sé, lo vamos a ver, pero al menos ese es el título. La idea de hoy es poder repasar cada miércoles y jueves que ya hemos podido compartir sobre Jeremías, ¿ya? Bueno, no sé si recuerdan, pero el primer capítulo se llamaba No digas soy un niño. Ya fue, si no me equivoco, el primer jueves de noviembre, así que ya ha pasado su tiempo. ¿Ya? Acá vimos cómo en el primer capítulo de Jeremías veíamos a Dios llamando a Jeremías siendo siendo de una corta edad. Ya no especifica bien la edad que tenía, pero él era de corta edad. ¿Ya? Él le dice que lo conocía desde el vientre de su madre y desde antes que naciera, él ya había trazado su camino en su vida, ¿ya? La voluntad de Dios o el llamado que tenía para Jeremías es que él se convirtiera en un profeta en la tierra de Judá para anunciar algo un poco ingrato, ¿ya? Él debía anunciar el castigo para Judá a causa de sus pecados y sus rebeliones, ¿ya? Él obviamente no quería, ya, porque era una tarea difícil y sobre todo considerando su edad, ya. Él no quería, él dijo que era un niño y que por lo mismo no tenía palabras, ya, no tenía palabras en su boca, ya. Pero Dios le dijo, no digas soy un niño, ya, y eso fue lo que le puso título al mensaje, no digas soy un niño, y no porque no era un niño, demostrando que al parecer era de corta edad, sino le dijo, no digas soy un niño porque a donde yo te enviaré tú irás, ¿ya? Pero Dios no lo envió solo, ¿ya? Él inmediatamente puso sus palabras en la boca de Jeremías, le animó, le dio autoridad, le prometió su compañía y le dijo que iban a luchar contra él, pero no le iban a vencer, ¿ya? Bueno, en este capítulo la lección que sacamos era que si bien Dios nos creó con virtudes, también nos creó con defectos. Ya algunos podemos ser orgullosos, cobardes, poco comprometidos, flojos, etc. Existen millones, miles de defectos, ¿ya? El Señor nos creó debilidades, con debilidades, pero precisamente Dios llamó a lo débil para avergonzar a los fuertes del mundo, a los fuertes. Por lo tanto, Dios nos llama y nos llama para ser sus siervos, no para estar cada uno solamente en su puesto, ¿ya? Sino que Él nos llama a servirles. Y por muy difícil que a veces pueda lucir este llamado, Dios, al igual que con Jeremías, nos acompaña, nos defiende y nos da todas las herramientas que necesitaremos para poder cumplir este llamado. Dios nunca nos va a llamar a algo que nosotros no vamos a ser capaces de poder ejecutar. Por eso, por muy difícil que parezca, por algo Dios nos está llamando. Dios va a complementar todo lo que nos falta, ¿ya? El segundo capítulo era solo con un signo de interrogación, ¿verdad? Y ese día vimos los inicios del profeta Jeremías, y cómo vimos que desde el principio se tuvo que enfrentar a quizás su enemigo más terrible, que fue la soledad, ¿no es cierto? Él durante su ministerio, y pudimos verlo después en todos los siguientes capítulos, él no contó con el apoyo de un pueblo que tuviera temor de Dios, ¿ya? De hecho, los sacerdotes que estaban en ese tiempo habían pervertido sus caminos, hacían pecados terribles. Los profetas que debían ser sus compañeros eran hombres que habían empezado a hablar mentira, a profetizar no en el nombre de Dios. También en un aspecto más personal vimos que la familia de Jeremías le había dado vuelta a la espalda, sus hermanos, sus padres, ¿ya? Y más encima Dios le había dicho o le había prohibido casarse. Le dijo que él no debía tener ni esposa ni hijos, ¿ya? Algo que obviamente si era joven era algo bastante desesperanzador, ¿ya? Pero aún así él dijo fortaleza mía, respecto a Dios, dijo, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción.
Y esto está en el mismo capítulo en que Dios le dijo, no tengas esposa ni hijos. Ahí vemos la fidelidad y la fortaleza de Jeremías a pesar de la soledad. Bueno, y también como aplicación vimos o hablamos un poco sobre la soledad, ¿ya? Por ejemplo, dijimos que la soledad era relativa, ¿ya? En el sentido de que no siempre que nos sentimos solos, realmente estamos solos. Y también dijimos que la soledad era neutra, es decir, no siempre es mala, a veces la soledad es positiva, ya en algunos casos puntuales que hablamos en ese día, ¿ya? Por lo tanto, para un hijo de Dios, a veces podemos vencer la soledad simplemente viendo las cosas tal como son, que no estamos solos y que tenemos realmente compañía, y a veces muy buena compañía, ¿verdad? Y también vimos que los creyentes, los hijos de Dios, sí podemos sentirnos solos, ¿ya? Y a veces también podemos estar solos. Pero que Dios nunca nos prometió la compañía de los demás. Dios nunca nos prometió la compañía de nuestra familia, de nuestros hermanos en la fe, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros. No, lo que Dios nos prometió fue su propia compañía. Romanos 8 dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Y segunda de Timoteo también vimos un bello versículo que decía que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Amén. El capítulo 3 se llamaba Corazón Roto, ¿ya? Y vimos acá cómo Dios le daba un poco de esperanza a Jeremías, ¿ya? Luego de un inicio difícil, ¿ya? Porque él le quiso demostrar a Jeremías que él podía moldear al pueblo de Judá. Y para demostrarlo, lo llevó a la casa del alfarero, que él, mientras hacía una vasija, se le deformó y él podía modificarla fácilmente ahí en la rueda, ¿ya? Dios podía hacer lo mismo con Judá. Pero vimos que Judá no quería que los sacerdotes y los profetas, que eran a los que más se le demandaba fidelidad, ellos no escucharon a Jeremías. Por otro lado, también teníamos al rey Joacim, ya que fue un hombre que mató a un profeta llamado Urías, el cual profetizaba las mismas palabras que Jeremías. También era un profeta de Dios y él lo mató. Y más adelante vimos también como el mismo rey Joacim quemó los rollos que Jeremías junto con el escriba Baruch habían escrito con profecías, ¿ya? Este hombre, que era el líder, la cabeza, el pastor de Judá, rompía la palabra de Dios y la quemaba, ¿ya? Por lo mismo, Dios mandó a Jeremías comprarse una vasija de barro, ¿ya? Y romperla al frente del pueblo, demostrando de que Dios ya no quería moldear a Judá, sino que iban a sufrir el castigo a causa de sus rebeliones, ¿ya? Bueno, de acá vimos que Jeremías vivió fracaso tras fracaso. De hecho, no tuvo triunfos en su vida, en su ministerio. Pero eso no quiso decir que Jeremías era un fracasado. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios con Jeremías no era que salvara a su pueblo, como por ejemplo pasó con Jonás, que lo mencionó Moisés, ¿ya? Que de mala gana, a través de su ministerio, Dios salvó muchísimas almas. Ese no era el llamado que Dios tenía con Jeremías. El llamado que tenía con él era que anunciara el castigo a su pueblo, Judá, que fuera el ultimátum de Dios, ¿ya? Y esto también sucede a veces en nuestras vidas. A veces nos sentimos fracasados porque no vemos fruto en nuestro ministerio. A veces luchamos con ciertas cosas, con nuestras tareas como siervos de Dios y no vemos resultados. Bueno, a veces puede pasar lo mismo que con Jeremías. Solamente Dios conoce cuál es el fruto que quiere cosechar en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Ese día vimos que el único fracaso para un siervo de Dios es no obedecer el llamado de Dios. Mientras está trabajando, está obedeciendo a Dios y por lo tanto es un hombre o una mujer victoriosa. El otro capítulo, el siguiente, el 4, fue el vaso medio, ¿ya? Acá vimos cómo Jeremías también se enfrentó al tercer enemigo espiritual que tuvo, que era la negatividad, ¿ya? Vimos cómo Jeremías tuvo que enfrentarse o pasar por momentos muy esperanzadores. Por ejemplo,
cuando conoció la familia de los recabitas, no sé si recuerdan, que era una familia que por décadas había obedecido el voto de no tomar vino y otras prohibiciones más, como no tener casa, no tener posesiones. Eso hacía ver a Jeremías que había otras personas que también valían la pena, ¿ya? Que eran tan fieles como él. Pero también tuvo que vivir momentos muy trágicos, como por ejemplo cuando el sacerdote Pasur ya lo azotó con mucha furia y lo puso en un cerro. Producto de esto vimos como Jeremías, o los sentimientos, emociones de Jeremías se movían desde la profunda angustia hasta la esperanza, ¿ya? Pero a pesar de toda esta gran gama de sentimientos y emociones, Jeremías siempre seguía fiel. Luego vimos cuando Dios tuvo que dividir al pueblo, ¿ya? Él dividió los higos buenos con los higos malos. Los higos buenos fueron los que él llevó cautivo a Babilonia, y los higos malos eran los que se quedaban en la tierra de Judá, ¿ya? Donde iban a sufrir mucho, iban a quedarse en un reino sin la absoluta esperanza, ¿ya? Y acá vimos como aplicación de que, tal como Jeremías, nosotros también nos enfrentamos a veces a la negatividad, ¿ya? Por ejemplo, a veces habituamos a creer que los demás tienen más o están mejor que uno, ¿ya? Y tenemos el hábito de ver el vaso medio vacío. Pero en Mateo 5 Dios nos enseña que el sol y la lluvia salen tanto como a justos como a pecadores, ¿ya? Por lo tanto, no nos extrañemos si a veces nosotros tienen una bendición que nosotros no tenemos. Eso no nos debe desmotivar. Pero, al ser hijo de Dios, nuestro vaso siempre va a estar ni siquiera medio lleno, va a estar lleno. ¿Por qué? Porque tenemos la vida eterna. Y eso vale mucho más que cualquier otra posesión. Y porque también, como nos dice Salmos, las bendiciones de Dios son innumerables. Entonces, nuestro vaso siempre va a estar mucho más lleno que alguien que ha rechazado a Dios. El capítulo 5 se llamaba Enemigos, y vimos cómo después de que el pueblo, o gran parte del pueblo, fue llevado cautivo a Babilonia, se multiplicaron los enemigos, ya no tan espirituales, sino carnales, en la vida de Jeremías. Por ejemplo, vimos que se levantaron muchos profetas que empezaron a anunciar palabras que no eran de Dios, totalmente contrarias a la de Jeremías. Mientras Jeremías decía que el cautiverio iba a durar 70 años, estos hombres decían que iba a durar 2 años, iba a durar muy poquitito. También se levantó un profeta allá en Babilonia que mandó una carta a un sacerdote en Judá diciendo que debía tomar preso a Jeremías, ¿ya? Eran muchos los enemigos, pero Dios siempre lo cuidó, siempre lo defendió y castigó a cada enemigo que se levantó en contra de Jeremías. Algunos incluso los mató, ¿ya? Por ejemplo, a uno que rompió el yugo de madera de Jeremías, a los 2 meses, si no me equivoco, o 4 meses, murió, porque Dios lo decidió así, ¿ya? También en este tiempo iba a empezar a reinar Sedequías, un rey cercano a Jeremías, que iba a constantemente recurrir a Jeremías para consultar palabra de Dios, pero nunca la obedecía. Siempre Sedequías no hacía caso a las palabras que tenía Jeremías, ¿ya? Finalmente, en este capítulo vimos cómo Jeremías lamentablemente fue tomado preso, fue azotado y cayó en la cárcel por muchos más días que la vez anterior. Bueno, y acá vimos en este capítulo como aplicación que debemos esforzarnos en estar en paz con todos, ¿ya? Me olvidó en qué capítulo aparece, ¿ya? Pero Dios nos dice que en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. Pero aún así, tenemos enemigos. El versículo lo dice. Por mucho que nos esforcemos, siempre se levantan enemigos en contra de nosotros, ¿ya? A veces en la misma familia espiritual, tristemente, pero tanto más en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está enemistado con Dios y con sus hijos, es decir, nosotros. En este capítulo Jeremías nos dejó un gran ejemplo, porque a pesar de todos los enemigos que siempre tuvo, y especialmente en este capítulo, él no buscó la venganza. Él tampoco se desanimó y cayó rendido ante la fuerza de los enemigos. No, él se concentró en su ministerio, él hizo su trabajo y entendió que
estos hombres realmente eran enemigos de Dios, no de él, ¿ya? Por ejemplo, ahora me acuerdo cuando el hermano Rodrigo Navarrete enseñó el día domingo que Dios le dijo a Samuel, cuidado, o sea, descuida, no, el pueblo no te está reemplazando a ti, sino que me quiere reemplazar a mí, ¿no es cierto? Esto es lo que pasaba con Jeremías. Jeremías entendió que el problema era con Dios, no con él, y que finalmente Dios se iba a preocupar y tomar cartas sobre el asunto respecto a los enemigos de Jeremías, ¿ya? Después, producto de la Navidad, hicimos un paréntesis que se llamó David Renuevo Justo, ¿ya? Vimos que en el mismo pasaje en que Jeremías habló de que así como se fueron cautivos, el pueblo de Judá iba a volver a su tierra, ¿ya? Acá Jeremías parte denunciando en nombre de Dios a los pastores de Judá, que eran los reyes, los profetas, los sacerdotes, denunciaban a estos hombres porque ellos habían guiado erróneamente al pueblo, ya habían llevado a las ovejas ya al acantilado, ya al precipicio y no hacia Dios. Por lo mismo, Dios a través de Jeremías dijo que iba a enviar en el futuro a David, el renuevo justo, ¿ya? Que iba a ser un pastor que iba a guiar al pueblo con paz y justicia y que iba a salvar a los suyos, iba a salvar a su pueblo. ¿Y quién era este Salvador? Jesucristo, ¿verdad? Que nació, murió y no solamente salvó a su pueblo, Judá e Israel, sino que al mundo entero. También la semana siguiente hicimos un paréntesis producto a el Año Nuevo, ¿no es cierto? Y vimos ese día tres versículos, uno de los tres versículos más famosos o más conocidos por nosotros en el libro de Jeremías. Uno parte diciendo que maldito el varón que confía en el hombre, ¿ya? ¿Quién nos señalaba? Estos tres consejos eran para empezar el 2021. ¿Y quién nos decía este versículo? Que no debemos confiar en los hombres, porque los hombres fallamos. No podemos depositar nuestra confianza en seres que fallan, porque si no después nos sentimos defraudados y traicionados, ¿verdad? El otro versículo decía que engañoso es el corazón y perverso. ¿Qué nos enseñaba este versículo? Que no podemos basar nuestras decisiones en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, ¿ya? Algo similar a lo que predicó también nuestro hermano Rodrigo Navarrete el domingo, ¿ya? El corazón no es un buen timón en medio de este mar, que es el 2021 lleno de incertidumbre, ¿verdad? Y el tercer versículo decía, clama a mí, y yo te responderé. Exactamente, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Un hermoso versículo que nos alentaba ante la duda, ante las preocupaciones, clamar a Dios, porque Él nos da la sabiduría para poder enfrentar este 2021. Luego de estos dos paréntesis volvimos a la historia de Jeremías, el capítulo 6, que se llamaba Hundido en el cielo, ¿ya? ¿En qué consistía este capítulo? No sé si recuerdan, ¿ya? Jeremías había caído en la cárcel, ¿ya? Y los príncipes decidieron, porque él seguía anunciando la palabra de Dios en el patio de la cárcel, por eso los príncipes quisieron echar a Jeremías en una cisterna que había cieno, ya que era un barro líquido, un lodo blando, ya, en el cual Jeremías, por días que no conocemos, quedó ahí sumergido, con hambre, con frío, incómodo, con frustración, ya, pero Dios no lo iba a dejar ahí para siempre hundido, ya. De hecho hay un salmo muy lindo que dice que Dios no dejará para siempre caído al justo, ya. Por lo tanto, él fue librado, obviamente, por misericordia de Dios, pero Dios mandó quizás la solución de donde menos esperaba, de un siervo etíope que se llamaba Ebed-Melech, ¿ya? Él intercedió por Jeremías ante el rey Sedequías y junto a otros hombres lo sacó de la cisterna, ¿ya? Pero las soluciones iban a seguir sorprendiendo a Jeremías, porque ahora iba a ser ni más ni menos que Nabucodonosor, el terrible, el implacable, este hombre que era, pero que destruía lo que se cruzaba enfrente de él.
este hombre llega a enviar a Nabuzaradán, que era el capitán de la guardia ya de los caldeos, a darle libertad a Jeremías. Y aquí vimos uno de los momentos quizás, al menos para mí, no sé si para ustedes ya, pero para mí uno de los momentos más emocionantes en la vida de Jeremías, cuando Nabuzaradán le ofrece a Jeremías llevarlo a Babilonia, donde él lo iba a cuidar, donde por fin podía dejar todo este mundo de maldad, de frustración, de soledad, de ingratitud de parte de su pueblo. Pero Jeremías quiso quedarse junto a su pueblo al servicio de Dios. Él quería seguir intercediendo y luchando por su pueblo y obedeciendo al Señor, ¿verdad? Y bueno, como aplicación en este capítulo vimos que, bueno, dos cosas bien importantes. Primero que no siempre es bueno cerrarnos ante un problema, cerrarnos en una solución, ¿no es cierto? A veces tenemos un problema y nos casamos con una idea. No, yo tengo que hacer esto y esto me va a sacar de mi problema, ¿no es cierto? No es así. Así como Jeremías, las soluciones vinieron de donde menos se esperaba, así también sucede en nuestras vidas. Dios es soberano y Dios sabe de dónde tirarnos el chaleco salvavidas, ¿no es cierto? Él sabe de dónde mandarnos la solución. Y lo otro también es que no después de que nosotros tenemos una buena obra, no siempre que después de que nosotros hacemos algo bueno por Dios, viene una bendición. No siempre viene una recompensa. A veces vienen problemas, a veces vienen pruebas, ¿ya? Por lo tanto, si hacemos el bien, no debemos esperar una cosecha material. Porque si sembramos espiritualmente, nuestra cosecha tiene que ser espiritual. Pero nuevamente vemos que Dios es soberano. El Dios sabe si premiarnos o no, y si lo va a hacer, Él sabe cuándo hacerlo. ¿Ya? Y el último capítulo, ya también un capítulo lleno de emoción, lleno de enseñanza, donde vimos el siervo que era Jeremías, ¿ya? Un siervo que Dios pulió, que Dios lo creó, Dios lo preparó desde el vientre para poder servirle y para ser testimonio para nuestras vidas. Acá en el último hombre en pie, ¿ya? Vemos como el pueblo de Israel, o el remanente de Judá, mejor dicho, el pequeño remanente de Judá que quedó después de incendiar Jerusalén, después de las matanzas, después de los 3 cautiverios, o los 3 grupos de personas que se llevó Babilonia a su tierra, ¿ya? Quedaron muy poquititos. Y estos poquititos se fueron ¿a dónde? A Egipto, pese a el aviso de Jeremías, pese a las advertencias de Jeremías de que si iban para allá, Dios los iba a abandonar, ellos igual se fueron. ¿Y qué pasó acá en Egipto? Sufrieron, ¿ya? Ellos morían de hambre, tenían que proveerse de sus hijos, ¿ya? Algo que graficaba cómo era el sufrimiento en este tiempo. ¿Y quién fue el que sufrió en carne propia este sufrimiento? Jeremías, ¿ya? Como a veces le toca en la vida a algunos pagar justos por pecadores. Él tuvo que vivir junto a su pueblo en vez de estar en Babilonia. Él tuvo que estar ahí viendo lo peor de lo peor. Un ambiente post-apocalíptico, como se llama en este tiempo en la tierra de Judá, ¿ya? Y vimos cómo Jeremías en Lamentaciones 3 abría su corazón, hablaba de su frustración, de su dolor físico, donde expresaba cómo era sentirse ignorado y burlado por su pueblo. Pero también vimos un versículo maravilloso, ¿ya? Y me gustaría leerlo, creo que ahora es mi versículo favorito, ¿ya? Y que refleja el corazón del siervo Jeremías. Lamentaciones 3. Son 3:22 y 23. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Yo al menos el lunes en la mañana no es mi espíritu, la verdad. Es difícil decir que nuevo es cada mañana, un día lunes con sueño y
con toda una larga semana laboral por delante, ¿no es cierto? Pero Jeremías, aún en toda esta aflicción, a pesar de todo el sufrimiento, él reconocía la fidelidad, la misericordia de Dios y reconocía que cada mañana es un regalo de Dios. La verdad que a mí me enseñó mucho este capítulo en la vida de Jeremías y trato de levantarme con más gozo, ¿ya? No es difícil con las bendiciones que Dios me ha dado, pero realmente cada mañana que podemos abrir nuestros ojos y llenar nuestros pulmones de aire es una bendición de Dios. Y acá vimos dos características fundamentales en un verdadero siervo de Dios. ¿Alguien se acuerda cuáles eran? No. Primero era la incondicionalidad, ¿ya? Jeremías fue un siervo incondicionalidad porque a pesar de las circunstancias siempre sirvió a Dios. Y así también nosotros debemos seguir su ejemplo, ¿ya? Servir a Dios a pesar de cómo nos sintamos o cómo estemos, a pesar de que estemos viviendo por una mala época de nuestras vidas, esto no es motivo para no servir a nuestro Señor, ¿ya? Un verdadero siervo de Dios sirve en todas circunstancias. No solamente sirve a Dios en lo que le gusta, en lo cómodo, en lo fácil, en lo que le trae provecho, en lo que le es natural, sino aún en las cosas difíciles, que lo sacan de su zona de confort. A una persona tímida le cuesta evangelizar, le cuesta quizás dirigir o enseñar, pero si es un siervo de Dios, va a luchar consigo mismo porque sabe que Dios va a proveerle tal cual como con Jeremías, le va a proveer la personalidad, la palabra, etc. ¿Ya? Un verdadero siervo de Dios es incondicional y va a servir a Dios aún en las cosas que le incomodan. Y la otra característica fundamental era la fidelidad, exactamente, la fidelidad. Así como Jeremías fue fiel de principio a fin. De hecho, en la Biblia no habla cómo murió, porque de cierta forma, posiblemente Dios quiso dejarlo como siempre en pie, ¿ya? Un hombre que sirvió a Dios durante toda su vida. No sé a qué edad partió, pero él de principio a fin sirvió a Dios con fidelidad. Y así también nosotros debemos ser, como siervos de Dios, fieles, ¿ya? El trabajo que hacemos para el Señor no es un trabajo temporal. No somos temporeros como siervos de Dios, ¿ya? No es 5 meses, 1 año, 3 años, y después no voy a relajarme un poco, voy a bajar un poco de las revoluciones porque necesito hacer otras cosas. No, el servicio de Dios es eterno, hermanos, es eterno. No va a terminar ni siquiera allá en el cielo cuando estemos alabando por toda la eternidad a nuestro Dios. Así que desde que el día que usted empieza a ser siervo de Dios, no debería dejar de hacerlo nunca. Vimos que algunos se jubilan porque su salud, su estado físico no les da para la labor que hacen, como los pastores, como algunos misioneros, pero un siervo de Dios siempre va a buscar su posición en la cancha, ¿ya? Y va a servir a Dios hasta que haya aliento en su cuerpo. Y bueno, igual es lindo y es emotivo ver cuando un siervo de Dios sirve hasta lo último, ¿ya? Bueno, son mis padres, ya no corresponde quizás que yo los nombre aquí desde el púlpito, pero sí, es emocionante, no lo digo por mis padres, pero la verdad es que es lindo ver hermanos como pasan las décadas y siguen sirviendo al Señor, ¿ya? Yo sé que mi padre ya, su cuerpo no es el que era hace 5 años atrás, ¿ya? Pero aún así vemos que él quiere seguir haciendo el aseo, quiere seguir sirviendo a Dios a pesar de que su vista le falla, ya sigue predicando. El hermano Isabel también, como líder de dama, el otro día le comenté a Carlos que un día me trasnoché y empecé a ver fotos del pasado. Y todavía en esa labor realmente es algo positivo. También nosotros debemos alentarnos, hermanos, porque Dios levantó a Jeremías, pero ahora nosotros somos los Jeremías de este tiempo. Estamos en tiempos difíciles. Es triste ver cómo no podemos llenar ni siquiera los 25 cupos. Es triste ver cómo, o sea, yo en primer lugar alabo a Dios y le doy gracias a mis hermanos que están en Zoom, que están ahí en Facebook. Amén. Pero podríamos hacerlo mejor. Hay personas que han perdido totalmente la esperanza. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? No podemos ir a la posta.
No podemos ir a las micros ni a las ferias como lo hacíamos antes, a los parques. Pero hermanos, un siervo de Dios es creativo. Un siervo de Dios tiene hambre y tiene sed. Y como dice también la palabra de Dios en el Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, si usted quiere servir al Señor, las puertas están abiertas. El que quiere sabiduría, pídele a Dios. Santiago. El que anhela obispado, buena obra desea. Dios está dispuesto de llenarnos de dones y de permitirles trabajar en lo que sea. Así que, hermanos, seamos siervos de Dios. Jeremías fue un gran ejemplo, pero fue un hombre. Nuestros ojos deben estar realmente en Jesucristo, en Dios. Pero hay siervos en la Biblia y que nos rodean, como los hermanos que mencioné. Hay muchos más, por ejemplo, también la hermana Raquel. Ella es joven, ¿ya? Pero los añitos que tiene, también hemos visto enfrentarse a muchas dificultades. Tiempos difíciles que muchos otros cristianos quizás hubiesen tirado la toalla. Pero acá la vemos con ánimo y siempre también la vemos, bueno, ya no podemos verle su sonrisa con la mascarilla, pero sabemos que detrás de esa mascarilla hay un corazón con dificultades, pero con una gran sonrisa, porque está contenta con el Señor, ¿no es cierto? Sé que hay muchos con problemas, hermanos, pero Dios demanda siervos fieles. Dios no me necesita, porque de una piedra podría sacar siervos, ya podría hacer bajar sus ángeles y tirar ahí el evangelio a todo el mundo. Pero Dios demanda que nosotros seamos sus siervos, hermanos, en tiempos difíciles. No así como, o no tan difíciles como los que tuvo Jeremías, ¿verdad? Pero son tiempos en que necesitamos permanecer incondicionales y fieles. Así que eso, hermanos, ya el próximo día jueves ya es el último mensaje de esta serie de estudios, donde ya no vamos a hablar tanto de Jeremías, sino de ver realmente lo que Dios espera de nuestras vidas como siervos de Dios en tiempos difíciles. Así que, amén. Gracias, hermanos, por su atención. Y hermano José, si puede continuar con la pregunta. Gracias.